Ah, para la próxima clase del día domingo vamos a trabajar de un amuleto protector que nosotros lo utilizamos mucho aquí en la región de la montaña, que es precisamente la piedrita de coyote, un tipo de piedrita, un tipo de tumor que le crece aquí en la frente al coyotito. De igual manera, los colmillitos y todo lo que es su cuerpo del coyotito, cómo lo utilizamos como protección, pero también cómo se utiliza como para atraer esa abundancia respecto a lo económico, a la salud, a la protección de las malas energías. Es muy interesante. Pero bueno, lo que nos toca el día de hoy, vamos a trabajar con Primero tenemos que definir por qué Sempoal Ilwich, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de Ilwich? ¿Por qué hablamos de ese Sempoal, decimos nosotros, los 20 días de festejo, ¿no? Así dice, de fiesta. Bueno, para nosotros Ilwich es una ceremonia. Y para ya especificar lo que es una ceremonia con energías sagradas, ya le agregamos Teo Ilwich. Teo Ilwich como de Teotzin, como la fiesta en comunión con las energías. Sempogualilwich, que sería veintena, se describe de esta manera: Sempogual, de Sempoguali, ¿verdad? Que es 20, 20, que sería precisamente por los 20 signos, ¿no? Los 20 tonalis que conforman a este grupo que es, pues, la veintena, ¿no? Ilwit como ceremonia, como fiesta, como el vivir en esa ceremonia armoniosa que nos permite y que nos ayuda a convivir, fíjense, a convivir con la madre naturaleza. En la mañanita estábamos platicando con un hermanito justamente de las veintenas, ¿verdad? Vamos a tratar de definir esta parte de las veintenas, hermanitos, en dos. El Caupohuali, si se acuerdan, cuando iniciamos con lo del Caupohuali, se divide en dos. No son dos cuentas, no, sino se complementa. El primero es este, Sempohual, Sempohual, Apohualilwi, que son las veintenas, la cuenta de las veintenas, que está más relacionado con los ciclos agrícolas. De cómo empieza a vibrar, de cómo empieza a vibrar esta madrecita tierra, de cómo se prepara para poder darnos el sustento alimenticio, pero también el sustento espiritual. Entonces, el día de hoy, antes de las 6:45, estábamos culminando con la primera veintena. Decíamos, el día de ayer les platicaba yo que el día tenemos que reflexionar sobre los logros que hemos tenido y lo que no hemos tenido y cómo nos afectan esas energías externas e internas para el logro de nuestras actividades. Bien, bueno, pues en esta veintena que nosotros vamos a trabajar se refiere a Tlacashipehualis, ¿no? Que es la segunda veintena. Tlacashipehualistli nos habla del cambio, el cambio de piel de las personas. Esa es una traducción muy literal, muy pobre, pudiéramos decirlo. Pero nos habla de algo metafórico que le sucede, que le sucede a todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea, pues se refiere precisamente a la tierra, a Xochiquetzalí y a Ilhuicach, o Mixcoatl, o Mixcoailhuicach, a toda esa jícara celeste, porque todo está en movimiento, ¿verdad? Entonces, en la veintena de Atlacahualo, que precisamente inició en la tardecita del día 11
de marzo, termina hoy precisamente, ¿no? Y la Cachipewalistli empieza, ya empezamos, el día de hoy ya estamos vibrando con Zipactli. El día de hoy debemos de hacer ese ejercicio. En esta veintena, ese va a ser una de mis ofrendas que les voy a dar a ustedes, que todos los días les voy a recordar cuáles son esos ejercicios que debemos de realizar. ¿Ah? Van a decir, ¿y por qué no lo hizo en la primera veintena? Uno, tenemos que autoanalizarnos, decíamos en Atlacahualo, lo que nos ha dejado el ciclo anterior. Pero ahora vamos con esa plenitud. En esta veintena yo les voy a ayudar de una forma tal vez que yo creo que es necesario, todos los que nos integramos en este ciclo de estudio, cambiar un poco nuestra mentalidad y conectarnos con esta cuenta del tiempo que debe de ser vivencial. No lo debemos de retomar como, ajá, bueno, no sé los demás hermanitos si es que me escuchan o tal vez se dice la hermanita, puede ser que sea su laptop. Yo Confírmeme. escucho bien, Temasteni. Perfecto. Sí, se escucha. Un poco bajo, pero Entonces, bien, Temasteni. perfecto. La socamati mie. Entonces, por ahí hay que checar, a lo mejor es su laptop, ¿verdad? Hermanita Guadalupe, por favor. Puede ser que sea su laptop, o si está en su, sí, en su laptop, dice, ¿no? Hay que checar el volumen. Les decía yo, en esta etapa, en estos 20 días, vamos a ejercitar eso. Mañana en la mañana, cuando despertemos, ¿sí? Hoy se los estoy comunicando, vamos a observar y vamos a aprender. Observa, calla y aprende, ¿sí? Es una declaración donde nosotros vamos a aprender a observar a cómo es que vive a todo nuestro alrededor. El día martes, no, más bien el día de mañana, lunes, en la tardecita, yo les envío el audio, después de que se les avise de que cambia la energía con Yeyekat. En la nochecita, vamos a trabajar precisamente, en la nochecita, vamos a trabajar con el trabajo interno, con nuestro Tezcatlipoca, con nuestro otro yo. Ajá. Vamos a ponerle el nombre para que trabajemos con nuestro Quetzalcóatl. Y así sucesivamente, día con día, yo les estaré compartiendo esa parte del trabajo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de eso. La siguiente veintena, después de 20 de abril, el 21 de abril, vamos a empezar con Tosostontli. Tosostontli dice la pequeña vigilia. Y en esta veintena nosotros, claro, yo ese día, el 20, no sé qué si es fin de semana o qué día de, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las veintenas y con las trecenas, para que vayamos siguiendo el tiempo, esa es mi intención. Porque nosotros necesitamos seguir estas ceremonias. Entonces, con la pequeña vigilia, después viene la gran vigilia, y así sucesivamente, después tenemos a Toshkat, y hasta llegar las 18:20. Ajá. Pues bien, estas son las imágenes que vamos a ir realizando, vamos a ir calcando, ¿sí? Para que vayamos identificando, recuerde, para los Amoshli, ajá, cuando hagamos un tonal, por ejemplo, si ponemos esto, pues se refiere a quién, a Tlacachipehualista. Si ponemos esta imagen, es de la veintena de Atlacahualo. Si tenemos esta ave, ¿verdad? Un poquitito más pequeña que estos Ostontli, es la pequeña vigilia, un poquitito más grande pues la gran vigilia, Toshkat. Tenemos que ir viendo estas imágenes para que vayamos trabajando la parte visual, ¿sí? Muy bien, entonces aclarado esto,
tenemos el día de hoy a Tlacachipehualistli. Aquí tenemos Tlacachipehualistli. Este es, decíamos, les decía yo ayer, es Chipetotec. Veamos cómo se va quitando, se va cambiando de esa piel. Ajá. El cambio en nosotros, las personas, pero también el cambio de la madrecita tierra, ¿verdad? De todo su vibrar y de todo lo que circunda a través de nosotros. Eso es lo que se refiere a las veintenas, más al cambio de que sufre o que se vive, más bien no se sufre, que se vive dentro de estas veintenas, las ceremonias que se hacen. Y el tonal puali está dedicado más a, precisamente, más enfocado como a la filosofía, más enfocado a nuestro diario vivir y caminar. Y también el día de mañana, la mañanita, les voy a enviar ya el tonal haciendo la descripción de esta nueva trecena que, que ya iniciamos. Voy a grabar los audios para que vayamos siguiendo. Y ustedes también vayan ejercitando. Yo sé que es mucho trabajo, pero tenemos que darnos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque de eso se trata esta veintena, por eso quiero hacer mucho énfasis de que es el cambio de nosotros. Tenemos que hacer ese cambio, porque si no estamos dispuestos a cambiar esta piel que tenemos, ¿verdad? De ser la persona que cambia de piel, pero no tan solo cambia de piel, sino de mentalidad, de emociones, de la parte espiritual, de la parte de cómo conectarnos con todo lo que nos rodea, con toda la madre naturaleza y con todo el Ilhuicat, el observar los astros, vamos a realizarlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y precisamente el cambio de piel de las personas, aquí tenemos a Tlacachipehualistli, ¿no? Que también es, decíamos que esta ceremonia, o bien esta veintena, en una de las ceremonias es eso, la fiesta de Coatl, la fiesta de la serpiente. ¿Por qué se dice que es la fiesta también se le llama como la fiesta de la serpiente? Bueno, porque precisamente decíamos que nuestra madrecita tierra lo representa una serpiente, lo que vibra, ¿verdad? Al igual que la serpiente, la madrecita no tiene pies, pero sí está en constante movimiento, está en ese constante vibrar y avanzar como el poli, ¿no? Entonces todo eso debemos de tenerlo presente, ¿sí? Bien, vamos avanzando con Tlacachipehualistli. Muy bien, entonces, para este tipo de actividades, una de las actividades que vamos a realizar, fíjense ustedes, vamos a hacer nuestro amoshli. Así, bueno, es que no somos tan buenos dibujando, bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Vamos a realizar este amoshli que tenemos aquí, ¿sí? El único cambio que le vamos a hacer que este Tlacachipehualistli que tenemos aquí, el Chipetote que tenemos aquí, que nos representa a todos nosotros, que no esté de perfil, sino que esté de frente. Uno. Dos, que este ocelot que tenemos aquí, este ocelotito, lo vamos a pintar de color verde, ¿sí? Lo vamos a hacer de esa manera. Uno de los ocelotitos va a ser amarillo y de color verde. Sin olvidarnos, sin olvidarnos, hermanitos, la forma de cómo leeríamos el tonal, ¿verdad? Aquí es donde nosotros trataríamos de seguir esa técnica, ¿no? Vamos a empezar de derecha a la izquierda. Entonces, este que vemos aquí, este ocelo, vamos a corregir la instrucción, este va a ser de color amarillo y este va a ser de color verde, que el que va a recibir ataca a este chipetote que vamos a hacer nosotros, Tlacachipehualistli. ¿Para qué lo vamos a hacer? Lo podemos calcar así como está, o lo podemos mandar a hacer con alguien que es experto en la tecnología. No es muy recomendable. ¿Por qué?
porque mi intención es que ustedes lo dibujen, ustedes y todos nosotros lo hagamos, ¿sí? Sí es bonito la tecnología que podemos utilizarlo, claro que sí, sin duda, pero necesitamos nosotros dibujarlo y realizar esta imagen, ya sea calcándolo, se puede así como está, como tenemos la pantalla, ponerle una hojita blanca, ¿no? Una hojita blanca le pegamos a nuestra pantalla de esta manera, y si ustedes lo pueden ver en su pantalla, en su computadora, ay, caramba, permíteme, se me cayó mi botón. Ajá, les decía que podemos nosotros, al calcarlo, al calcar esta hojita que nosotros vamos a utilizar, nos va a servir para dibujarlo, ¿verdad? Permíteme, es hacia atrás. Ujú. Aquí, ¿verdad? Lo podemos pegar nosotros nuestra hojita y lo podemos calcar. Es una forma de poder dibujar nuestro amor. Pero también lo podemos hacer a pulso. Ese va a ser el trabajo de cada uno de nosotros. No nos olvidemos que llevamos este pequeño curso de Tlacuilo, ¿verdad? De Alamosh. Todo lo tenemos que hacer, hermanito. Eso es lo que vamos a crear. Y al crearlo, lo vamos a poner en nuestro pequeño altar. Y esto nos va a ir recordando el vibrar. Primero lo dibujamos en un papel. Si tienen la posibilidad, ¿verdad? En papel amate, ¿no? Después de que hicimos el papel, lo vamos a pasar a papel amate, lo vamos a pintar para ir haciendo nuestro amoshli. ¿Qué amoshli? Vamos a hacer un amoshli, un códice, si lo queremos llamar así, de las ceremonias de las veintenas. ¿Para qué? Para ir llevando un registro de todo este ciclo, para que cuando terminemos este ciclo de Mahtlachtlihuan o Metecpat, ya tengamos nuestra tira, ¿verdad? Nuestra tirita de la mostri de las ceremonias. Y de ahí vamos a ir haciendo nuestro registro. Y de ahí vamos a ir mejorando cómo hacer nuevamente nuestras ceremonias para el próximo ciclo, que sería del Chihuitl a Mahtlachtlihuan Yeyi Kahli en el año 13 casa. Eso nos va a ayudar a llevar un registro. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Esto es importante porque nosotros no solo, no solo vamos a estudiar para, vamos a aprender a qué se hacen en todas estas ceremonias. No, no, hermanitos. Es un gran compromiso. No se trata solamente de conocer. Si solamente queremos conocer, pues ahí tenemos a los libros de Sahagún, ¿no? Y todos esos frailes que registraron esta información. Mi intención de que nosotros hagamos estos amoshli, lo vamos a ir empalmando, es que lo practiquemos, es que lo llevemos a cabo, que yo como, bueno, no me considero tanto así como el Temachtitiani o el gran sabio, no, 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 de ninguna manera, también soy aprendiz, que todos, que no, yo no les venga a contar cuentos de hadas, es que se hace así, es que si ustedes lo hacen, no, es que lo vamos a ir practicando, ayudándonos, y también con la ayuda de los abuelos, yo también voy a ir consultando con ellos. Entonces, esa es mi propuesta, hermanitos. ¿Propuesta obligada? No, no es una obligación, pero es una oportunidad de que todos podamos experimentar esto, que podamos trabajarlo y vivenciarlo, ¿de acuerdo? Esa es mi propuesta, hermanitos. Así es que tenemos un buen de trabajo, sí,
Acuérdense que vamos a hacer nuestro Tlaloctzi. Yo les decía yo, pues, miren, aquí tengo a mi Tlaloctzi, yo ya les mandé. A ver, ahí está. Ahí está. Este es mi Tlaloctzi, es de una roca, miren, es una piedrita de río, fue tallada. Y les decía yo, ¿no? Ahí está. Este es mi Tlaloctzi, sus anteojeras y sus colmillitos aquí. Y esta parte de su nariz, que se representa también los rayos, ¿no? Y bueno, es tallado, esta es una piedrita de río que se fue tallando con con el cincelito, y nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y y qué hace tan poderoso esos altares? Ah, les decía yo, es la energía que le impregnamos. Porque este Tlaloc, sí, cada vez que yo vaya a visitar a mi lugar sagrado, lo voy a llevar. ¿En qué? En mi morralito. Ajá. A ver si es que en estos días que vayamos a México me comunico con la hermanita Grise Romero. Pues aquí tenemos todavía su morralito que tiene su energía de oxelos, Matlacría y oxelos. Ese morralito de Isle o su morralito donde llevan sus ceremonias, no debe de faltarles cuando vayamos, su Tlaloc, su copalito, su popoch comit. Acuérdense que hicimos una ceremonia de popoch comit, ¿cómo empoderarlo? Su ateco joli, ¿ah? Ateco joli, y recuerden su bastoncito, ¿no? Que no se les olvide, no es un bastón de mando, no es un bastón de mando, es un bastón de apoyo. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con ACAT? Es un bastón de apoyo, es un bastón para poder defendernos también de eso, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a ayudar, nos va a empoderar que vayamos caminando esto. Sí. Ahora bien, van a decir, híjole, ¿y en qué momento yo voy a estar haciendo este amoshli? En el momento, por eso es que les dije que vamos a llevar nuestro curso de amoshli, de escribir amoshli. Bueno, pues es este. No nada más vamos a dibujar por dibujar, no. Tenemos que dibujar con un fin, ¿sí? Y son 3 tareas que quedaron pendientes. ¿Se acuerdan de la jicarita con agua de lluvia? Que lo vamos a sacar en la noche y dejarlo ahí también que Tonatiuh lo pueda consumir. Le estamos ofrendando a Tlaloc. ¿Y qué significa eso? Ah, estamos nosotros trabajando como teotzi. Intencionalmente estamos haciendo que esta agüita se evapore y vaya. Pero recuerden que esta jicarita, que yo voy a poner la agüita, le voy a hablar la agüita, ¿no? Le voy a pedir. ¿Qué le voy a pedir? ¿Se acuerda de la plegaria? De las 3 cosas que debe de llevar. Y disculpen que sea muy repetitivo con eso, pero para mí es muy importante eso. Agradecer, pido, Ajá. Pido y me comprometo. Esos 3. ¿Tan fáciles? Sí. Pero tienen una buena energía. ¿Sí? Sí, hermanitos. Entonces, el otro, en la otra actividad de tarea, dijimos que vamos a buscar una roca para hacer nuestro Tlaloc. Y ahorita les pongo yo esto aquí. Sí, adelante, hermanito Manuel, creo que levantó la mano, por favor, lo escuchamos. Tapoyawalti Temachtiani, Apoyaban, gracias sí, por darme la oportunidad de preguntarle sobre la imagen de la Mochtli que vamos a ilustrar. Tengo una pregunta sobre el trazo en el ojo de la figura del centro. Me gustaría saber qué significa, como si el ojo de la figura central estuviera derramando algo o si es parte de su indumentaria ceremonial. Gracias. Y buenas noches y saludos a todos.
y a todas. Y hermanito, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Qué hacemos cuando nosotros pedimos algo? Cuando lo pedimos con esa devoción, con esa energía. ¿Será? ¿Qué hace un poeta cuando declama su poema? Cuando da su palabra florida. ¿Verdad? Le da esa emoción que hay momentos que llora porque lo pide de corazón, ¿no? Porque es esa palabra florida que nosotros vamos a intencionar, que vamos a entregar. Bueno, van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Uno de ellos es eso. Gracias por preguntar, pues le decía, pero pues yo el día de mañana recorto esto y se los envío como fotografía. Yo sé que ustedes tienen mayor conocimiento con la tecnología, pero se los mando como una imagen y se los describo en audio, por qué tiene este chimali, porque tiene, si se dan cuenta, en sus manos tiene como dos, precisamente como si fueran estafetas, ¿no? ¿No? Que lo entrega y ya se lo entrega al otro. ¿Ah? Entonces, la cachipeolis es ese cambio, son las lágrimas, pero también Xipetotec también tiene este rostro que tiene acá, como si fueran lágrimas. Recuerden que nuestros abuelitos, por el cansancio de la vista a veces, pues se les forman ciertas lagañas, ¿no? Por la edad. También simboliza eso de que es una persona ya de edad y que tiene que renovarse, que tiene que cambiarse. ¿Sí, hermanito? Y gracias por preguntar. Además de que les decía yo, les voy a mandar un audio donde describamos este Amosh, la cual nosotros podemos, vamos a plasmarlo, a dibujarlo, a trazarlo. Primero en hoja blanca, después lo vamos a pasar en papel amate, ¿no? En el papel amate. Y eso vamos a hacer nuestro propio Amosh. Yo sé que pueden decir ustedes, híjole, es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo, hermanitos. Pero vale la pena, también les digo que vale la pena. Porque ustedes van a llevar un registro. El día de mañana vamos a dar una ofrenda, ahorita viene lo de las fechas, vamos a dar una ofrenda precisamente a Tlacaxipehualistli. ¿Qué vamos a ofrendarles? Pues lo que tenemos, ¿qué? Nuestra palabra, unas flores, agua. ¿Quién no tendría agua? Ponerle agua. ¿Dónde? En nuestro altar. Pero también ponerlo afuera en nuestro patiecito. Si se acuerdan que les pedía yo que captaran agua de lluvia, ahora es cuando lo vamos a utilizar también, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué agua de lluvia, hermanitos? Tiene un sentido, claro que tiene un sentido. Agua de lluvia, porque precisamente esa lluvia ya ha subido, ya conoce el Ilvícar, ya dio un ciclo, ya conoce ese lugar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le hablemos a esa agüita, nos va a dar información. Y lo tenemos que intencionar esa agua hermosa para que podamos nosotros trabajar, para que nosotros podamos conectarnos con esa agua, ¿sí? No nos olvidemos, precisamente, no nos olvidemos que el agua es vital y saberlo conocer. En el idioma náhuatl se dice, su nombre de la palabra náhuatl viene de nahuati, el sonido, el sonido armonioso del agua, es lo que quiere decir el idioma náhuatl. El idioma que tiene precisamente el sonido del agua.
Y si ustedes van a la playa y escuchan al mar, van al río, escuchan el murmullo del río, cómo es armonioso y agrada a nuestro oído. Por eso, por eso el náhuatl tiene muchas terminaciones en TL y se escucha como... Es el sonidito del náhuatl. Y ese es el sonidito precisamente que llegamos a encontrar del agua, ¿no? Es esa agua. Y por eso vamos a tener esa conexión con el agua. ¿O acaso no es lo que pedimos como tonal, como azaziliche, como pedidores de lluvia, el agua? Y si no conocemos, ¿cómo vamos a pedir algo que no conocemos, que no nos conectamos? Entonces es necesario, hermanitos, que hagamos eso. En esta veintena va a ser muy laborioso, sí, ¿verdad? No quisiera decirles que es tedioso, porque no es tedioso. Cuando tú haces lo que te gusta, no le encuentras ese. Tlacat, la palabra tlacat es persona. Se refiere a persona, no precisamente a hombre, no. No. Tlacat quiere decir persona, porque para decir hombre, pues ese es oquichli, ¿no? Como hombre. Como mujer es igual. Y la palabra tlacat es genérico, como persona. Shipewa, la palabra shipewa, ¿ah? La palabra shipewa quiere decir es como descascarar, como si agarráramos nosotros una naranja y le empecemos a quitarle la cascarita, ¿no? Ese es cambiar, quitarle la piel, es literal, ¿no? Ese es lo que quiere decir shipewa. La palabra lis, la partícula lis, se refiere, es una partícula que cuando lo aglutinamos, por sí sola no tiene ningún sentido, la partícula lis que tenemos aquí, que está aquí, miren esto. Por sí sola no tiene ningún sentido esta palabra, pero cuando lo aglutinamos, es la marca de que la palabra lo convierte en algo abstracto, en algo que no lo podemos ver, en algo metafórico. Ajá. Y la palabra tli es como el sustantivizador, el que sustentaviza, pero también se refiere al tlit, al fuego, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta palabra con tlit, con el fuego? Permíteme. ¿Qué tiene que ver esta palabra de tli con el fuego? Bueno, pues esta palabra se refiere a que siempre está presente el fuego en todas las ceremonias. Y por lo tanto, nos dicen no nos olvidemos. Y las palabras, por ejemplo, tlacatzintli, sihuatzintli, por este tlacaxipehualistli, lleva el tli ahí aglutinado. Para algunos lingüistas, la partícula tli es el sustentavis, como del sustantivo. La marca del sustantivo. Pero bueno, eso de la marca del sustantivo, el verbo, el pretérito, el copretérito, eso viene ¿de quién? Viene pues la Real Academia Española, la escritura, ¿verdad? Pero no es lo mismo con el náhuatl. El náhuatl es mucho más metafórico. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase de los sustantivos abstractos? De los verbos abstractos, ¿verdad? Que un verbo lo podemos convertir en un sustantivo abstracto. ¿Cómo qué? Como el tlazotlalisti, el amor. Nequilistli, ¿no? Chocalistli, como llanto. Choca es llorar, pero le agregamos listli, lo convertimos como ese algo abstracto que hacemos nosotros los seres humanos. Pero bueno, regresando a la palabra, entonces el nombre de la veintena, como esta veintena es Tlacachipehualistli,
el cambio de piel de la persona de una forma abstracta, de una forma metafórica, pero también una forma física. ¿Por qué forma física? Porque se tiene que reflejar tu cambio, ¿no? Si estoy, si yo estoy haciendo un cambio en mi mente, en mi espiritualidad, en mis emociones, por, por lógica se va a ver reflejado en mi forma de actuar, en mi forma de valorarme a mí mismo y cómo valorar a los demás, ¿no? Ahora bien, aquí viene la reflexión, como todos ustedes, como todos nosotros, como Shipetotec, nosotros, como el que está aquí se llama Shipetotec, el señor Shipetotec que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta ustedes, en esta imagen, Shipetotec tiene una antorcha de Tecpatl y aquí tiene el otro como el bastón que de la creación, de la creatividad, pero va caminando hacia adelante y desde la posición en que está esta imagen, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encarnar? El primer trabajo que vamos a hacer el día de hoy en la noche. ¿Qué necesitas cambiar en tu existir, en los diferentes ámbitos de tu vida? ¿Qué necesitan cambiar ustedes? Tal vez ahorita con lo que les dije es que vamos a hacer todo un amoshki. Así, no, pues es un gran reto, ¿sí? Ahí está el cambio de cada uno de nosotros. Ahí cómo voy a tallar un tlaloc en una piedra y cómo lo voy a... Ah, ahí está el cambio. Ahí está el cambio, ¿sí? No esperemos, claro que tampoco descartar eso, ¿no? Nuestros grandes artesanos que labran las piedritas, que labran, trabajan con el barro, sí, pero aquí yo lo que yo necesito es que seamos ese teotzi, seamos creadores, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo. Y con esta pregunta yo les dejo esa tarea a ustedes. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos cambiar para hacer nuestro amor? ¿Sí? Yo no les pido que nos convirtamos en esos grandes tlacuilos, también sí se puede, ¿por qué no ambicionar? Pero sí conocer qué ceremonias se hacen y ya no seguir con la tradición que tanto decimos, no, es que los invasores, los occidentales, y seguimos también practicando lo mismo, ¿no? Utilizamos su escritura. Hay que hacer nuestra escritura. Decir, me rebelo, sí, me rebelo contra todo el sistema. Lo segundo es lo más quizá difícil, pero no imposible, de disciplinarme y crear esta escritura de mis ancestros. Y bueno, y vamos a inventar, no vamos a inventar, ya está la escritura, ya está la escritura en los códices, en los amoshli, es cuestión de observar, callar y aprender y utilizar esa información, innovar desde esa información, innovar, actualizar si queremos hacerlo, esa información para que podamos leerlo nosotros y poderle mostrarle a los hermanitos. Este curso, que nuevamente les repito, no es cualquier otro curso, pues como tenemos acostumbrados, ¿no? En 20 días vamos a hacer la filosofía de la lengua náhuatl, ¿no? Por ejemplo, utilizando el tonalpoal. Ajá, y después de esos 20 ya no lo voy a practicar. No, lo tenemos que hacer de una forma vivencial y de una forma que nos haga cambiar a nosotros. Si no nos hace cambiar como Tlacachipeo Alistli a nosotros, no tiene caso conocer muchas cosas. No tiene caso. Que nos hayamos memorizado los 58 libros de Jacobo Greenberg, de todos los demás, de Castaneda, de todos, si no nos hace cambiar. Es como si no supiéramos nada, porque debemos de ponerlo en práctica el conocimiento. Entonces,
Es esa tarea, hermanitos. ¿Qué quieren cambiar? Porque es lo que quieren ustedes, no lo que quiero yo, ¿verdad? Yo les doy sugerencias, yo les doy algunos tips que podemos utilizarlo para trabajar armoniosamente con nuestra madre tierra. ¿Qué posibilidades tiene usted para ofrendar a alguien más para poder volar más ligero? A mí como me costó mucho, creo que no sé si está el hermanito Víctor, a mí como me costó mucho de desprenderme de mi atecocoli. Ya, ya lo había trabajado mucho el atecocoli. Entonces le dije al hermanito Vic, oiga hermanito, ¿usted tiene su atecocoli? Me dice, no, no lo tengo. Entonces, le ofrendo este atecocoli. Ha estado conmigo pues, por algunos años, por algunas ceremonias. Ha sido mi amigo íntimo, mi amigo que siempre lo porta en las ceremonias. Ahora quiero que estén con usted. Sí. El hermanito, por ejemplo, a su mamá le dice, aquí le ofrendo esto. La. Me desprendo de eso porque sí. A veces nuestro propio sistema como que nos hace, ¿verdad? Ser muy posesivos con las cosas. Pero bueno, hermanitos, ¿qué estarían dispuestos a compartir esto? Yo no les pido que me lo den a mí, ¿no? Vean a su alrededor. ¿Qué le pueden ofrendar a alguien? Ajá. Para poder volar más ligero. No sé qué se sentiría, pero yo digo que sí se sentiría, no lo sé. A veces eso alimenta el ego de saber mucho y no querer compartir con los demás el conocimiento. ¿Creen que no nos haría daño si tenemos mucho conocimiento y no lo compartimos? ¿Verdad? Hay que compartir conocimiento. Y uno de los espacios es este. Si ustedes me dicen un domingo, maestro, yo quiero compartir una información el domingo, adelante. El domingo es para estas charlas, para estos trabajos. ¿Sí? Sí, hermanitos. Entonces, vayamos pensando qué podemos ofrendar nosotros, ¿no? Para que andemos renovados y que vayamos cambiando, ¿sí? Para que vayamos avanzando en común con todos los hermanitos, ¿sí? Sempoalilwis lakashipeualis. Y es esto. Todo el paisaje se cubre de verde. La nueva piel de la tierra va apareciendo paulatinamente al ser desechada la cubierta reseca del invierno. Ajá. De todas esas hojitas secas se va, con la misma lluvia, se van pudriendo y van regresando a la madrecita tierra, la solteo, para procesarlos como ese fertilizante. Las personas se transfiguran al sentir que una energía vivificadora y fecundante les desprende metafóricamente la piel y que nuevas células los cubren de vigor y juventud. ¿No? Por eso les dice Xipetotec también representa ese anciano, esa anciana, ese anciano y esa anciana, de forma dual, que ha, que ha cumplido un ciclo, que tiene que renovarse para rejuvenecerse y vivir al máximo. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos vivir al máximo? Nos queremos aferrar a tantas cosas. Xipetotec representa ese cambio de la naturaleza en Chopin o Chopanistempa. Ajá. Chopin, ¿se acuerdan de eso? Una estación Chopin cuando empieza a reenverdecer, ¿verdad? Esto también nos lleva a esta
nos lleva a esta reflexión, a esta metáfora, hermano. El cambio de nosotros. Acabamos de terminar el ciclo, si queremos llevarle el shiwit del año, pues ahora que necesitamos cambiar. Pues yo ya les estoy dejando trabajo, ¿no? Espero que este trabajo, que este ejercicio del hacer el amoshli nos pueda, sí, nos pueda ayudar a precisamente a ese cambio, a ese vibra. Ojo, ahorita vamos a hacer ese cambio. Mente, cuerpo, espíritu, emociones, manera física, personal, conyugal, quizá laboral, profesional, nos debe llevar a ese cambio. Entre más nos preparemos, más títulos universitarios tengamos, más constancias, más certificación tengamos, nos debe de hacer más humildes, nos debe de hacer más humanos, válgame la redundancia, nos debe de, nos debe de precisamente, nos debe de ayudar a mostrar ese cambio que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros, claro que los que estamos aquí no nos sucede con nosotros, vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando empezamos a acumular títulos universitarios, constancias, certificaciones, híjole, nuestro ego se expande y creemos que somos el dueño de todo esto. Y no es así, hermano. Entre más conozcamos, debemos de compartir más ese conocimiento. Y es algo hermoso. Es algo hermoso que tenían nuestros abuelos en vivir en comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que uno de los jaguares debe de ser de color verde. Ajá. Pero yo también lo voy a pintar, hermanitos, no se preocupen, también tendré que hacer mi propio Tlalochtzi. Con el Tlalochtzi que les presento yo aquí, este me lo regalaron, les decía yo. Lo tallaron, es de una roca del río, ¿sí? Una de las características, acuérdense del Tlaloc, que siempre son sus anteojeras que tienen aquí. Ahí, aquí están los anteojeras, ¿verdad? La nariz que está aquí es esta nariz que tenemos aquí. Los colmillos también, que representan los rayos, ¿verdad? Que emite nuestro Padrecito Tlaloc. Estos son los rayos y lo que le quisimos poner aquí, también representando esto. Bueno, las orejas, y este es lo de su frente, como el trabajo que tiene que hacer uno. Aquí tenemos, pero aquí ya no se le puso, ¿no? Ahora bien, ¿para qué vamos a querer esto? Lo vamos a poner en nuestro altar, ¿sí? A veces queremos, ay, no sé qué es, queremos traer algunas imágenes, pues traídos desde Egipto, ¿no? Traídos desde el mismo Teotihuacán, desde los mismos centros arqueológicos que yo les decía, ¿no? Les decía ayer. Pero precisamente este tipo de monolitos, de imágenes, de teotzin, no es tan recomendable contraerlos. ¿Por qué? Porque las personas que lo usaron le dieron su energía y no sabemos con qué intención lo enterraron, con qué intención lo escondieron, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a crear y debe de ser, ¿por qué debe de ser de tetl? De piedra? Bueno, pues nos dura más, ¿sí? Pero también porque la piedra viene directamente de la madrecita tierra. Ahora, ¿podemos hacer con piedra volcánica? Pues se puede, pero debemos en un río, el río nos da muchísimas cosas, créame, y lo podemos hacer, yo sé que podemos hacer, ¿sí? Las ofrendas, lo que se hacían, las ofrendas eran puestas sobre manojos de zacate y consistían en guisos hechos de palomitas de maíz tostado, panes también de maíz, tlaxcali, tortilla,
y otro guiso no identificado colocado en una de las jícaras. Esto es lo que se tiene en los registros de Tlacaxipehualistli, o sea, se llevaban esas ofrendas. Y nosotros podemos encontrar en el Amoshli, en las tres cenas, algunos montículos que son de zacate, de pasto. Entonces, lo que podemos hacer, si se pudiera, claro, porque pues, no en todos los lugares hay, este zacatito seco, cortarlo y para ponerlo como ese altarcito, como si fuera el mantel que a veces le ponemos en nuestro altar, le ponemos ese zacatito. Eso nos recuerda que estamos en esa veintena de Tlacaxipehualistli para poner nuestras ofrenditas o para llevarlo al campo, juntamos ese pastito y le ponemos. Y las ofrendas que podemos llevar, como decíamos ayer, flores, comida, de preferencia mole, sin sal, tamales, sin carne, copal, flor de pericón. O sea, la flor de pericón como es incienso, ¿no? Ese es muy especial también, la flor de pericón, porque solamente se da una vez al año. Hay que aprovechar cuando hay, ¿verdad? Porque se necesita. El tabaquito, pueden ser cigarros, pero si tienen tabaco natural, sí, para ofrendarle nuestro poposhkomil a los ancestros que ya transmutaron, que están, pues en Mictlampa, ¿no? Que también en Mictlantecutli, ofrendarles ese tabaquito, ese incienso a ellos. ¿Y cuándo lo vamos a ir a hacer? Ahorita viene el calendario, la calendarización de las actividades que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que les decía yo que este mes de abril es el mes nahuálico, la veintena nahuálica? ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo es el cambio, es la transformación, es el cambio de piel. ¿Y acaso no hace eso un nahualito? Cambiarse de piel, cambiarse de cuerpo, cambiarse de mentalidad. He ahí, ¿no? He ahí la palabra metafórica, la metáfora que nosotros no debemos de olvidar para el trabajo que nos toca realizar. Bueno, pues aquí viene la calendarización, justo lo que les decía hace ratito, hermanos. ¿Sí? Ahorita estamos en la veintena, déjenme mover esto, porque sí. Miren, estamos en la veintena de trecena de Sequiahuich, ¿sí? En la trecena de Sequiahuich. Y hoy estamos vibrando con esta energía de Zipacli, ¿verdad? Para el calendario gregoriano, hasta las 12 de la noche ya inicia el 1 de abril, pero para nosotros, desde las 6:45 ya estamos con la energía de Zipac, del cocodrilo. Ajá. Entonces, el día de mañana, en la mañanita, y ahorita, si ustedes tienen la oportunidad, para los que tengan sus velitas pequeñitas, préndale una velita. ¿A quién? A Tlacaxipehualistli y a Xipetote. Y la otra velita a ese Tlacaxipehualistli y a ese Xipetote que somos nosotros. Intenciónenlo, intenciónenlo en el ombligo y pida. Primero agradezco. Vamos a agradecer. Te agradezco, mi gran señor Xipetote, mi gran señor Tlacaxipehualistli, por todo lo que me has dado y también por todo lo que no me has dado. O sea, por todos los cambios que me has enseñado que debo de cambiar en mi vida. ¿En mi vida qué? Espiritual, emocional, laboral, profesional, familiar, o sea, en todos los ámbitos. Porque nos recuerda que debemos de cambiar ciertos patrones
convivencia, ciertos patrones de vida, para que podamos vivir en armonía, ¿no? Entonces, el día de hoy, en la mañanita, pues es que diga, en la nochecita de que terminemos la clase, que ya casi terminamos, ¿no? Pues chequemos eso, demos eso, ese agradecimiento. Recuerden que es básico. Agradece, pide y comprométete. Hay que comprometernos con ese cambio. El 1 de abril hacer una ceremonia, es esta pequeña ceremonia de agradecimiento. Si tienen velitas, si tienen copalito, quemen un poquito de copal, incienso de copal o el incienso que tengan ustedes, pero con la intención de agradecer. ¿Y a quién le van a agradecer? A ustedes mismos. Por eso tienen su cuadro, la imagen de ustedes, ahí en su altarcito, ¿verdad? Que lo mandamos a hacer cuando hicimos el ejercicio de Xochitl. Nosotros somos importantes, ¿eh? Somos Teotzi. Eso no se les olvide. En el mes de abril, ya mañana en la mañana, ojo, mañana en la mañana vamos a darnos la tarea, nos vamos a desvelar, sí. Lo más temprano que podamos, vamos a saludar al sol, a Tonatiuhtli. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Lo que siempre les he dicho. Agradece, pide y compromete. Lo básico. Pedirle que nos empodere a que seamos como él, como Tonatiuhtli, ¿verdad? Reconocer que nosotros también somos luz para los demás, que nosotros somos calor también por los demás. Ojo, luz y calor de manera metafórica. Cuando me convierto en luz como el sol, cuando yo doy mi conocimiento, cuando yo doy mi ayuda, sin distinguir a nadie. Bueno, aquí va. Lo que ustedes necesiten, pues eso es lo que tengo. Aquí les va lo poquitito que yo sé. Ah, pues si necesitas algo, pues yo te lo ofrendo. Es ser como el sol. Pero ojo, el sol tampoco es totalmente cariñoso, ¿eh? Te expones mucho tiempo al sol, te puede causar cáncer, te puede hacer daño. Y eso nos enseña a que vivamos en armonía. No me voy a convertir en ese gran beneficiario de todo el mundo, que todo el mundo le quiero ayudar. Si es posible, pero no se trata de eso. También debemos de tener ese tacto de a quién ayudar, porque hay personas solamente si quieren aprovechar solamente dame, no, sino que también debemos de cuidar esa parte de cómo ayudar a los demás. Calor como esa empatía, de que yo pues, te entiendo perfectamente, como ese calor, como el amor que le demostramos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestra dualidad. Todo eso es la empatía, la energía, pero también la disciplina, porque el sol sale. Y acuérdense, es una de las energías que nos va a ayudar a que podamos conectarnos con él. ¿Verdad? Y el día de mañana, en la medida de sus posibilidades, lleven una ofrendita a Tepeyolotli. Tepeyolotli, pues, pueden ir a una pequeña montaña o a un bosque o hay el parquecito por donde vive, ¿no? Agradezcanle, lleven su atecocole, tóquenlo, agradezcanle a Tepeyolotli, a Yeyecar, a la Madrecita Tierra, están ahí disponibles ellos. No necesitan venir aquí hasta Guerrero para que vayamos a hacer ese agradecimiento, no, ahí donde están ustedes, sí se puede, ¿no? Entonces, llevar agua de lluvia intencionada en la noche y en el día. Eso es lo que les decía yo, una de las tareas que ya teníamos. Tener presente a Tepeyolotli, Coatlicue, Chalchihuitlicue, Yehyecal, Tonatiutzin y Xiutecul. Todos ellos
están interconectados y todas estas energías se ayudan para que exista esta fertilidad del aire. Les decía yo, no es tan fácil convertirte en ese tonal como ese pedidor de lluvia, porque necesitas saber cuán vital es el agua. Y en ese pedimento que vamos a ir a hacer, no vamos a pedir solamente lluvia, vamos a pedir salud, vamos a pedir bienestar, vamos a pedir abundancia en el sustento alimenticio, que claro, habiendo agua, todo eso viene pues, en consecuencia, en cascada de beneficios, de bondades, pero todo eso lo debemos de tenerlo bien presente, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta ustedes, miren, aquí coincide, hasta donde yo he observado, he visto, es una de las veintenas que realmente va en congruencia, cheque. Aquí, en el CIPAC, 1 de abril, coincide el mes con, ¿no? Vamos a hacer esas ceremonias. Todos los días vamos a hacer ceremonia. ¿Sí? ¿Cómo? Pues vamos a hacer un ejercicio. El día de mañana, para en algunos pueblos, se lleva la primera ofrenda a un rumbo. Nosotros aquí vamos a ir a dejar el rumbo de Tlahuiztlampa. Al rumbo, el paraje o el lugar sagrado se llama Teoli o Teolini. El movimiento de la energía que eres tú. Así se llama. Eso es lo que quiere decir Teolini. Teo, energía sagrada. Olin, que está en movimiento, es energía. Ni, ¿se acuerdan? Tú eres la energía en movimiento. Y en este lugarcito está una roca así muy grande. Entonces, si pones mucha atención, lo quieres como si lo movieras, o sea, haces la intención de moverlo, callas tu corazón y tu mente y todo tu cuerpo, escuchas como adentro de esa piedra como si tuviera agua. Sí. Entonces, ese es el rumbo de Tlahuiztlan en el 1 de abril. Y con Zipac, de la madrecita tierra. Y es Yecat, vamos a trabajar con el bien. Escuchen, con el bien. Y es Yecat. Kahli, pues con Tepeyolotli. Pues Pali, con Huevo y Coyot. Coat. ¿Quién es su regente de Coat? Ayuden. Chalchotlicue. Chalchivitlicue. ¿Sí? Ahí está. Su regente de Coal Chalchivitlicue. De Miquistle. Chalchivitlicue. ¿Y no es la agüita? ¿No? Y no es parte de lo que les decía de las energías. Miquistle. Cusistecas, ¿no? La luna. La luna influye también, ¿eh? Para la siembra, ¿sí o no? Pero no tan solo es para la siembra, sino para el cuidado también, al momento de, con los animalitos, con nosotros mismos. Mazatl, el regente de Mazatl es alguien muy importante, que es, escuchen, su nombre es, su regente es Tlalocan Tecutli. El señor Cutli es de persona, de gran señor. Y no es por nada que está en el Tonalpoali, en el número 7. ¿Y quién es el séptimo rumbo? ¿Verdad? Yo. Sí, cada uno de nosotros. Es ese análisis que vamos a ir viendo.
¿Y qué es Tlaloc? Tlalocan. ¿Qué simboliza Tlaloc? ¿O qué es realmente qué es Tlaloc? Decía. El licor sagrado. Ujú. El licor sagrado es el licor que bebe la tierra, pero ese licor que es el agua, también se le conoce como fertilizador, y no nos convertimos nosotros en fertilizador cuando nos hacemos conscientes de ser ese agua para los sedientos de conocimiento, para los sedientos de empatía, para los sedientos de emociones como el amor, como el respeto, como la comprensión y todo eso. Y nosotros no seríamos, nosotros es el licor sagrado para fertilizar el corazón de alguien, de nuestros hermanos. Y no seríamos ese licor sagrado que nosotros compartamos lo que se nos ha dado. Como decimos, comparto lo que con amor he recibido. Nos convertimos en esos fertilizadores. Algo importantísimo. Nuestros abuelitos no es por nada que hayan puesto estos regentes, no, es por algo para trabajar. Y todos nosotros tenemos un tonal y ese es nuestro don, si queremos verlo así. Ese es nuestro poder de Teotzin. Por ejemplo, alguien que es Mazar, es esa persona que siempre está en ese trabajo de fertilizar, ¿verdad? De ir como esa agua refrescante para el corazón, la mente, el espíritu y el cuerpo. Toshli, Mayagüe, la pasión de hacer los trabajos, de ser muy fértil en el conocimiento en todos los ámbitos. El agua, y Mayagüe también tiene conexión con la luna, tiene conexión con el sustento, todo lo que es el maguey, es comida, es calzado, es instrumento musical, es medicina, ¿no? El agua, es la agüita que nos enseña a fluir, que nos enseña a ser disciplinados y nos enseña a vivir en esa centralidad, en esa impecabilidad como quien, su regente Xiuhtecutli. Pero también nos enseña Itzcuintli, con Mictlantecutli nos recuerda que no somos eternos. A veces es lo que pensamos, ¿no? Pensamos que vamos a ser eternos y empezamos a acumular tantas cosas y empezamos, no somos eternos, somos efímeros. Así es que vamos a disfrutar todo lo que hacemos. Y así sucesivamente con todos los tonalti. Pero no se preocupe, va a decir, bueno, pues nada más nos dijo hasta Escuentli y lo demás, ¿qué? ¿Para qué o cómo? ¿Cuándo nos lo va a decir? En su momento, hermanitos. Chipacli, mañana les voy a decir qué ejercicios vamos a hacer con Chipacli. El día martes les voy a decir con Yeye. Y el miércoles con Carl. Jueves con Pali. Viernes con Coal. Y así. Hasta terminar esta 20. Ese va a ser mi ofrenda para ustedes. ¿Sí, hermanitos? Entonces, todos los días vamos a tener ceremonias, sí. Pero estos días especiales ya los marqué aquí. El 1 de abril, el 7 de abril, el 9 de abril, el 11 de abril, el 19 y 20 de abril. Son Tonalti
muy poderosos. ¿Para qué? Para el cambio, para la fertilización, para la reflexión, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, son seis fechas. Claro que en los demás días no vamos a hacer nada, sí, pero estas seis fechas son muy especiales que nos van a ayudar a hacer conciencia como Tlacashipeones, como persona que va a cambiar. Ujú. Y esto no les voy a garantizar y ni les voy a afirmar. Cuando hagamos este ejercicio, es que ustedes van a cambiar. No, hermano. Va a depender de ustedes también, que haya este cambio, que ustedes vivan este cambio. Porque yo les puedo decir, tal fecha vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y si ustedes no lo hacen, pues no van a ver resultados. Y yo tampoco voy a estar ahí viéndolos, a ver qué haces, tú no lo haces, tú sí lo haces, a ver. No, no. Acuérdense, Shimo Yekmach, enséñate a ti mismo. Se te da la herramienta, se te da un poco de conocimiento ahora, practica, ¿no? Practica. Y ese es básico, de practicar. Puse hasta acá arriba ya fuera de la veintena, que es el Tosostontli, la veintena de Tosostontli, vamos a trabajar el día 24 de abril dentro de este sincretismo religioso. El 24 de abril se celebra precisamente el, al santito católico que es San Marcos. San Marcos. Y en el conocimiento de los abuelos, pues es Tlaloc, ¿no? Y en estas fechas se hace precisamente la ceremonia que se hace en Acatlán y en algunas otras comunidades, que se va a hacer el pedimento de lluvia, pero no tan solo es el pedimento de lluvia, ¿se acuerdan? Por ahí sí pueden ver ustedes algunos videos sobre las ceremonias de pedimento de lluvias de Acatlán, están en YouTube, cómo es la pelea del jaguar, de los celos, ¿no? ¿Para qué? Para que se ofrende todo eso que ellos dan, con tal de que haya sustento, haya fertilidad. Y por ahí dice una de las frases, una gota de lluvia por una gota de sal, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para ofrendar lo más sagrado que es la sangre? ¿Sí? Y para esos días sí vamos a planearlo. Ustedes, claro, no nos vamos a reunir, ¿no? Ahí en su lugar sagrado van a llevar ustedes una ofrendita para pedir la lluvia, para pedir la abundancia en sustento, para pedir por la paz de nuestro querido México, de nuestro pueblo, de nuestro estado, ¿por qué no? De nuestra familia, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ir a pedir y también pedir por el conocimiento, pedir por la sabiduría, pedir por la fortaleza, pedir por esa impecabilidad en el que queremos vivir y a veces no lo podemos lograr. Y curioso, los Ostontli, la pequeña vigilia. Pero no quiere decir que, como es vigilia, no voy a dormir, no. La pequeña vigilia nos habla precisamente en en prepararnos para toda esa abundancia que nos va a llegar, trabajando disciplinadamente, ¿no? Y dentro de este sincretismo religioso, hermanitos, como ustedes pueden encontrar, ah, en lo último, es lo que yo les decía lo que yo les decía el día de ayer, ¿no? El día de ayer yo les hablaba de este sincretismo religioso, ¿no? Aquí les tengo la oración de la Magnífica. Ajá. Es una oración dentro de lo que nosotros manejamos como algo muy poderoso. En algunas palabras le cambiamos. Este es como totalmente la religión católica. Pero en algunas partes nosotros le cambiamos por otras palabras
que realmente lo que se intenta con los abuelitos, ¿sí? Se los aclaro. Sus abuelitos intentan hablar, pero ya hablándole a sus energías, ¿no? Es como si me dijeran ustedes, pues toma esta cruz, es para que tú vayas a evangelizar a los demás, tus hermanos. Está bien, dámelo. Pero yo lo retomo esa cruz, no representa para mí la cruz de Cristo, sino que representa los cuatro rumbos. Yo llevo esa cruz y les digo, esta cruz representa los cuatro rumbos, también representa lo de arriba, lo de aquí sus bracitos en la madre tierra, Tlaltectli, pero también representa el Mictlán, ¿no? La conexión de estos tres mundos. Tenemos la oración para las almas del purgatorio, que antes de esto se le pide, pues nuestros señores ánimas del purgatorio, protéjanos para que podamos vivir en armonía y hagan que ustedes a mi enemigo, hagan que mi enemigo vea que yo estoy respaldado por ustedes. Los ánimos del purgatorio, pues son las personas que ya fueron a mi clan. Ya hay pequeños. De un abuelo, les cuento de manera rápida su anécdota. Este abuelito, pues era muy bueno en lo que trabajaba, pues ya no está con nosotros, ya transmutó. El abuelito don Cipri. Entonces, decía él, dice, pues me querían hacer daño muchas personas. Entonces yo hacía mi plegaria con él, con la oración de los almas del purgatorio, les pedía, acompáñenme, protéjame donde yo voy. Y entonces dice, yo tenía dos enemigos, pudiéramos decir, lo que me querían hacer daño. Entonces cada vez que me veían que yo voy a dejar mis ofrendas de noche, pues veían que a mi alrededor iba mucha gente, ¿no? Iban risa y risa, platicando, fumando, y yo iba hasta en medio de toda esa multitud de gente y no me podían hacer daño. Hasta que una vez me dijeron, ellos mismos, dice, se delataron. Oiga, oiga, señor, me dijo, el otro era mi compadre, dice. Me dice, oiga, compadrito, ¿a dónde va con mucha gente cuando va a la noche? Lo vemos que se va en el camino, lo van rodeando mucha gente. Y yo me quedo sorprendido, digo, ¿cómo? Sí, cada vez que usted va a hacer su ceremonia de noche, pues va rodeado de gente, los demás van. ¿A qué van? Ah, pues vamos a hacer ceremonia. ¿Me acompaña? Sí, yo siempre estoy respaldado. Entonces dice él, cuando en realidad yo iba solo, pero ellos veían que iba bien respaldado y así no me pudieron hacer daño. ¿Sí? A todo esto, yo les puedo decir, si nosotros también nos encomendamos y platicamos con nuestros ancestros que ya no están en este plano, ellos nos van a proteger. Se los aseguro. Sí, se los aseguro que van a estar con nosotros, van a estar más al pendiente, siempre y cuando nosotros les podamos hablar, los podamos llamar, les podamos pedir apoyo, ¿no? Literal es como nosotros ahorita, ¿no? Si ustedes no me piden apoyo, pues yo no sabré cuál es la necesidad que tienen. Igual y en algo les puedo ayudar. Lo que les decía hace rato del curso intensivo. Si ustedes no me preguntan, yo doy por hecho de que ya le entendieron esa parte de la mecánica de utilizar los formatitos para sacar el tonal, ¿verdad? Y les envié videitos para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, para ese curso intensivo, se formó un grupo, por si alguien quiere integrarse a ese grupo, pues me manda un mensaje, lo integramos y mañana empezamos, ¿verdad? Mañana vamos a hacer el ejercicio de Yeyekat. Ya vimos el de Zipacli, ahora el de Yeyekat. Ese ejercicio, ¿verdad? Pues bien, compañeros, hermanitos. De parte mía sería todo lo que les quería yo compartir para esta tarde, noche, que iniciamos esta veintena tan hermosa, que nos hace reflexionar
sobre el cambio necesario que debemos nosotros realizar y de hacer. Hagamos. No podemos decir que no funciona si no lo ponemos. Y no podemos decir que no funciona si solamente una vez lo intentamos. Recuerden, cuando empezamos a caminar, lo intentamos nada más una vez. Fueron muchas veces hasta que aprendimos a caminar. Y cuántas caídas no nos dimos y cuántas raspadas de cara, de cuerpo, no nos dimos para aprender a caminar. Entonces, ¿por qué ahora queremos las cosas como alguien que ustedes ya les platiqué, quería que en un año quería aprender todo, ¿no? Pues bien, hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartirnos, adelante, y si no, solamente hago el recuento de las tareas. Su jicarita con agua de lluvia, intencionarlo en la noche, en su altar y con el tonopio, ¿verdad? Su tlaloc, que hay que tallarlo, de preferencia antes de que termine la veintena ya lo debemos de tener para que el 24 ya lo presentemos allá donde vayamos en la montaña. 2, 3, nuestro amosh, nuestro amosh. Ajá. 4, practicar lo que les acabo de decir, ese cambio, hacer esa reflexión. ¿Ya? 5, por los que todavía no tenemos nuestra fotografía enmarcada en grande, donde se vean más guapas, donde se vean más guapos ustedes ese cuadro, hay que ponerlo en su altar. Vayamos preparando con lo necesario para nuestras ceremonias. Copal, vela, flores, atejocoli, poposhcomil, su tecpat, no se les olvide, su cuchillo de pedernal o su cuchillito de obsidiana hay que tener para ir cortando malas energías. Es una protección también, ¿eh? Es una protección. Pero bueno, entonces, hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. No sé si tuvieran algo que aportar o alguna duda que tengan ustedes y esté en mis posibilidades de resolverlo. Con gusto yo les resuelvo, ¿no? Ajá, sí. ¿Por qué quiero que Shipetote que esté de frente y no de perfil? Porque Porque cuando nosotros le pedimos algo a alguien, ¿cómo nos gusta? Que el que nos pida así, o que nos mire a la cara, a los ojos y nos diga, quiero esto, quiero lo otro. ¿Por qué? Porque en ese amushli no pretendemos comunicar nada de decir es que tienes que avanzar de esta manera. Significa que como esta estafeta, le doy esta estafeta. No, porque en este amushli le vamos a pedir nosotros ese cambio, porque todo eso cuenta, ¿no? Porque va a ser nuestro amoshli de ceremonia, no amoshli de información, amoshli de ceremonia, porque nosotros vamos a conectarnos con ese amoshli. ¿Sí, hermanito? Debe estar de frente. Y atrás podemos ponerle una montañita, una cuevita, ¿sí? Pero sí tiene que tener sus bracitos aquí que se está cayendo su piel, esos, porque es una de las una de las identidades que tiene Tepeyolov, ¿verdad? Esa es una de las identidades que vamos a encontrar en Tepeyolov. Es como lo del Quetzalcóatl con su caracolito, ¿no? Que lo tiene acá colgado, ¿verdad? Es como el de Tezcatlipoca que está pintado su rostro aquí, como sus anteojeras, pero también no tiene el piecito izquierdo, ¿verdad? Es esa característica de Xipetot. Es como el tocado de Chalchihuitlicue, que aquí en esta parte tiene la serpientita. ¿Sí?
Bueno, hermanitos, de parte mía sería cuánto. Les agradezco su compartir, su apoyo y pues por escucharme. Y pues lo básico, les agradezco para los que van a poner en práctica este conocimiento, este trabajo, pues para mejorar nuestro sendero, nuestro camino. La Sohkamatini. Buenas noches, maestro. Un abrazo. Buenas noches, Timoita. Buenas noches La a todos. Sohkamati Temastiani. Buenas noches. Buenas noches a todos. La Sohkamati, gracias. La Sohkamati. Hermano Nitsi, Sohkamati. Tasquemosla. Sí, muy tasque mi clampa.